bienvenidos al podcast número 123 de ¿Qué hay de tu vida?, el programa de Radio Cincuentopía. ¿Qué hay de tu vida? Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. Porque como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Y vamos con nuestra exposición de arte de la semana, Charo. Sí, y esta vez nos quedamos en Madrid y centramos nuestra atención en una exposición sobre fotografía, que es una modalidad que nos consta que gusta muchísimo a los seguidores de este podcast. Es verdad que gusta. A mí, por ejemplo, me encanta la fotografía. Y a mí gusta? también. A ti también. Me gusta ver buena fotografía artística y perpetrar fotografías. Tú también perpetras. Perpetro. No solo perpetras canciones, también perpetras. Fotografías. Eres una mujer. Una perpetradora. Sí, sí, perpetradora. Como de renacimiento, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues en esta oportunidad nuestro destino es la Fundación Mapfre, que dedica una exposición a la fotógrafa estadounidense Judith Joy Ross. Una muestra que comenzó el pasado día 24 de septiembre, que desde que se inició está recibiendo muy buenas críticas y que finalizará el próximo 9 de enero de 2022. Pues si te parece, Charo, vamos en primer lugar a referirnos a la figura de esta profesional, de Judith Joy Ross. Se trata de una fotógrafa estadounidense nacida en 1946 en el estado de Pensilvania, que comenzó a fotografiar personas en su ciudad natal a mediados de los años 60 como un modo de entender el mundo emocional de aquellos que la rodeaban. En la década de los 80, tras distintos viajes a Europa, adquiere una cámara de 8 por 10 pulgadas con el fin de retratar a gente corriente en lugares públicos. Influida por Lewis Hine, August Sander y Diane Arbus, se ha convertido en una de las artistas más relevantes en el género del retrato, demostrando que es capaz de capturar el presente, el pasado y el futuro de los individuos que se topan con su cámara. La exposición de la Fundación Mapfre de Madrid está compuesta por 200 fotografías y distinto material documental que han sido proporcionado de manera desinteresada por la propia Judith Joy Ross. La muestra se despliega a través de 9 secciones que, en sentido cronológico, muestran un amplio panorama de los principales proyectos del artista. También incluye un número considerable de imágenes hasta el momento desconocidas y realizadas sin ningún proyecto concreto en mente. La exposición enseña de qué modo Judith Joy Ross trabaja basándose en un cierto impulso personal hacia la gente que conoce, sensación que luego queda reflejada en sus obras, pues en su mayor parte emanan una transparencia que tiene que ver con la relación que previamente se ha establecido entre artista y modelo. Sus retratos suelen enmarcarse en el contexto de un tema previamente escogido. Urawa Park, los visitantes del monumento a la guerra de Vietnam, los miembros del Congreso durante el escándalo Irán-Contra, los niños de las escuelas de Hazleton. Y también de lugares concretos como Easton, en Pensilvania, donde nació, se crió y donde aún vive hoy. La muestra ha sido comisariada por Joshua Chang. Pues ya lo saben todos los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? La Fundación Mapfre de Madrid alberga la exposición dedicada a la fotógrafa Judith Joy Ross hasta el próximo 9 de enero de 2022. Y nuestra advertencia habitual, porque nos da la impresión de que estamos relajándonos un tanto en relación con el coronavirus. Desde luego, desde luego. En entornos cerrados hay que acudir pertrechado con la correspondiente mascarilla, cubriéndose la boca y la nariz, respetar las distancias de seguridad y estar atentos a las limitaciones de aforo que nos marcan los organizadores.
De cuando en cuando compartimos con los seguidores un relato de un hecho singular o una narración de algún acontecimiento visto desde una perspectiva distinta de lo habitual. Historias curiosas que esperamos sean de interés. Hoy hablamos del asalto al tren de Glasgow. Caray, ahí es nada. En la madrugada del 8 de agosto de 1963 se produjo el que se ha conocido como el robo del siglo por parte de muchos especialistas. Recordamos este hecho y desmontamos algunos mitos en torno al mismo. Por ejemplo, el que dice que los verdaderos cerebros de la operación nunca fueron atrapados. 1963. Un mundo muy distinto al actual. La carrera hacia la conquista de la Luna se recrudece entre estadounidenses y soviéticos. La Guerra Fría se encuentra en su apogeo. El carisma del presidente Kennedy es mayor que nunca. Apenas meses después será asesinado en Dallas. España se debate ante los efectos del plan de estabilización. Casi 20 ladrones estuvieron ensayando el asalto al tren de Glasgow a lo largo de varios meses. Nada quedó al azar. Horario del tren expreso que realizaba el recorrido entre Glasgow y Londres, estación por estación, contenido que portaba, personal que llevaba a bordo, funcionamiento de las señales de la línea férrea. Y, por supuesto, la elección del día y del tren. El 8 de agosto era cuando los bancos de Glasgow enviaban el dinero a Londres para ponerlo a buen recaudo tras haber cerrado su ejercicio 3 días antes. Y el tren expreso era uno de los 4 ferrocarriles secretos que la Dirección de Correos de Gran Bretaña utilizaba para transportar la recaudación de todos los bancos del país hasta la capital. El asalto al tren de Glasgow está en marcha. A las 3 de la madrugada, Jack Mills, el maquinista que conduce el tren, debe disminuir la velocidad del convoy ante una señal luminosa de color ámbar. Metros más adelante, una señal ya de color rojo le obliga a detenerse. Se encuentra casi al lado de la pequeña localidad de Cheddington, ubicada a apenas 65 kilómetros de Londres. A esas horas, los 500 habitantes del pueblo duermen ajenos a un hecho que se convertirá en una noticia de alcance mundial. Todas las líneas telefónicas han sido cortadas. Su ayudante, David Whitby, baja de la cabina y se dirige al poste de señales para averiguar el motivo de la alarma. Trata de contactar telefónicamente con la siguiente estación para comunicar el percance, pero algo va mal. Es imposible realizar llamada alguna. Ha llegado el momento. Rápidamente el convoy es rodeado por 15 asaltantes cubiertos por pasamontañas y enguantados. Tras reducir y maniatar al equipo de maquinistas, proceden a desenganchar los 3 primeros vagones que transportaban el dinero. Todo con la precisión de una maquinaria perfecta, sin fisura alguna en su planteamiento. Los ladrones obligan a Jack Mills, a quien han golpeado, causándole heridas en la cabeza de cierta consideración, a llevar la locomotora y los citados vagones hasta detenerse encima de un puente. Allí extraen el dinero, más de 120 sacas repletas de libras esterlinas, y lo introducen en un camión que está estacionado justo debajo. En apenas unos minutos, todos ellos han desaparecido y proceden a esconderse en una granja al sur de Inglaterra. El asalto al tren de Glasgow se ha consumado. Durante las horas siguientes se asiste a una carrera contra el reloj. La magnitud del robo y la audacia de los asaltantes hacen que los medios de comunicación de todo el mundo se ocupen del hecho. La cantidad robada es astronómica. Hoy en día equivaldría a centenares de millones de euros, es decir, a miles de millones de las antiguas pesetas españolas. Rápidamente la policía, en este caso Scotland Yard, se pone en marcha, aunque no dispone de ninguna pista inicial mínimamente fiable. ¿Habrían cometido los asaltantes el golpe perfecto? Un equipo comandado por el inspector jefe Jack Slipper trabaja a marchas forzadas.
Los 15 atracadores se esconden en una granja situada al sur de Inglaterra, cercana a la localidad de Oakley. Allí cometen su primer gran error. Con el fin de matar el aburrimiento, dedican largas horas a disputar partidas del popular juego de mesa Monopoly. Los billetes pasan de mano en mano y quedan impresas las huellas dactilares de los fugitivos. Aburridos por la espera y atemorizados ante la posibilidad de ser localizados, cometen un segundo gran error. Se marchan antes de lo previsto y sus idas y venidas provocan las sospechas de uno de los vecinos, quien alerta a las fuerzas de seguridad. Un equipo de la policía entra en la granja y encuentra el camión. Se establecen distintas hipótesis. Aumentan los rumores que son transmitidos por periódicos, revistas, emisoras de radio y televisión. Se habla de una posible relación con dos atracos de similares características, aunque no tan grande magnitud. Uno de ellos realizado en 1952 y el otro una década después. Tras una minuciosa investigación, se identifica y posteriormente se va deteniendo uno tras otro a los atracadores. El juicio, celebrado en 1964, suscita una formidable expectación. Ante la corte británica aparece un grupo de individuos debilitados, cariacontecidos, resignados a su suerte. En menos de 2 meses queda visto para sentencia. Las penas impuestas oscilan entre los 25 y los 30 años de cárcel. Pero no todas las cartas se han repartido. El caso del asalto al tren de Glasgow dista de haber concluido. ¿Qué pasó con los componentes del atraco? Como anteriormente indicábamos, existe la creencia de que los verdaderos cerebros consiguieron escapar. Es falso, aunque no del todo, para ser sinceros. Veamos lo que sucedió con el conjunto de los atracadores. Sus nombres eran Roy James, Thomas Wisby, James Hussey, Charles Frederick Wilson, Douglas Gordon Goody, Ronald Buster Edwards, Brian Arthur Field, Roger Cordery, James Edward White, John Thomas Daly, John Denby Wither, Brian Campo, Robert Welch, Bill Bowl, Leonard Dennis Field, Bruce Reynolds y Ronald Biggs. Roy James, el primero en ser capturado semanas después del asalto. Lo liberaron después de cumplir 12 años de su pena. Se mudó a España y en 1996 volvió a prisión por golpear a su esposa y a su suegro. Murió en 1999. Thomas Wisby, considerado uno de los líderes del grupo y, por su rudeza, el encargado de someter al personal del tren. Fue aprehendido meses después del robo y liberado en 1976. En 1989 volvió a la cárcel por tráfico de cocaína. Falleció a finales de 2016. James Hussey, otro de los tipos duros, fue quien golpeó en la cabeza al maquinista. Salió de prisión en 1975 y abrió un restaurante. En los 80 se vio envuelto en un asunto de tráfico de estupefacientes y regresó a prisión. Su muerte se produjo en 2012. Charles Frederick Wilson, encargado del reparto del botín, fue apodado el hombre silencioso, dado que en el juicio apenas pronunció palabra alguna. Encarcelado en 1964, escapó a los 4 meses para volver a ser apresado en 1968. Estuvo en prisión hasta 1978. Se fue a vivir a España, donde fue asesinado en 1990. Douglas Gordon Goody, de los primeros excarcelados, fue liberado en 1975 y se instaló en España. Allí aprendió el idioma, abrió una peluquería y un bar y falleció en enero de 2016. Ronald Buster Edwards, uno de los más famosos de los atracadores.
Tras el robo se mudó a México para entregarse a la policía en 1966. Liberado tras cumplir 9 años de edad, puso un negocio familiar de venta de flores en la estación de Waterloo. Se suicidó en 1994. Brian Arthur Field se encargó de alquilar la granja que sirvió de escondite. Sentenciado a 25 años, consiguió salir de prisión en 1967 tras permanecer apenas un lustro entre rejas. Falleció en un accidente de tráfico en 1979. Roger Corddry. Su participación en el atraco fue una sorpresa para Scotland Yard, dado que ejercía la profesión de florista. Una serie de vicisitudes lo condujeron a la cárcel, donde permaneció hasta 1971 para retomar su anterior actividad profesional. Muerto en 2005. James Edward White, detenido tras 3 años como prófugo. Liberado en 1975, su vida transcurrió en el anonimato hasta su fallecimiento en fecha indeterminada. John Thomas Daly, cuñado de Bruce Reynolds, estuvo en prisión durante algunos meses, pero finalmente fue dejado en libertad al no poderse demostrar su participación en el atraco. La sombra de la sospecha siempre pendió de él hasta su fallecimiento en 2013. John Denby Wetter, abogado, condenado a 3 años, nunca llegó a saberse el verdadero alcance de su participación en el atraco. Su resistencia en los interrogatorios asombró a los propios policías. Falleció en 1985. Brian Campo, abogado, se encargó de comprar los artículos empleados en el atraco. Puesto en libertad en 1968, murió en 1979 como consecuencia de un accidente de tráfico. Robert Welch, notable conocedor de los bajos fondos, se encargó de distintos aspectos logísticos del asalto al tren de Glasgow. Salió de prisión en 1976 y se convirtió en corredor de automovilismo y corredor de apuestas. Nacido en 1929, a fecha de hoy, es el único superviviente del grupo de atracadores. Bill Bowl, una de las eternas dudas. De profesión ingeniero, fue arrestado junto a Roger Corddry en posesión de dinero procedente del robo y pasó 14 años en prisión. Pero Bruce Reynolds siempre dijo de él que no había tenido nada que ver con el asalto. Falleció de cáncer en 1970. Leonard Dennis Field, otra duda. Hay constancia de que contribuyó en los gastos de alquiler de la granja, pero no de que supiera realmente para qué iba a destinarse. En realidad, fue condenado no por el atraco en sí, sino por conspiración y obstrucción a la justicia. Se sabe que falleció, pero se ignora en qué fecha. Bruce Reynolds, el auténtico cerebro del golpe. Hijo de un activo sindicalista del sector automovilístico, desde muy joven estaba metido en problemas. No solo planificó el atraco, un confidente que conoció en prisión le facilitó la información estratégica fundamental, sino que seleccionó a los componentes de la banda que se encargó del trabajo. Logró escapar y huir a México, país que recorrió junto a Canadá hasta que se quedó sin dinero y 5 años después regresó al Reino Unido, donde fue capturado y estuvo en prisión hasta 1978. En los años 80 volvería a la cárcel durante un corto periodo por tráfico de anfetaminas. Pasó sus últimos años convertido en un respetable ciudadano, tras haber publicado en 1995 sus memorias. Falleció en 2013 en el piso donde vivía en Londres, sufragado por la asistencia social. Y Ronald Biggs, quizá el más famoso de todos ellos, delincuente habitual, conoció en prisión a Bruce Reynolds. A los 15 meses consiguió escapar de la prisión de Wandsworth, escalando el muro con una escalera de cuerda y huyó a París, donde cambió su fisonomía gracias a la cirugía plástica
Se hizo con una nueva identidad y se trasladó a Australia. Posteriormente se instaló en Brasil y allí vivió como fugitivo durante casi 40 años. Pese a ser localizado por Scotland Yard en 1974, Brasil no tenía tratado de extradición con el Reino Unido. Su existencia transcurrió entre el lujo, las mujeres y las juergas, según pusieron de manifiesto los medios de comunicación. En 2001 decidió entregarse a la justicia británica de manera voluntaria. Alegó que echaba de menos una buena pinta de cerveza negra, pasó unos años en la cárcel y fue liberado debido a su deteriorada salud. Sus últimos días transcurrieron en una residencia de ancianos, falleciendo en 2013. Indiquemos algunos cabos sueltos que nunca se resolvieron. Se sabe que hubo otras 3 personas en el lugar del delito, pero nunca pudieron ser apresadas ni siquiera identificadas por sus verdaderos nombres. Sus alias eran Alf Thomas, un conocido de James White, Frank Munro, cuya labor sería la de atemorizar a los componentes del tren, y Stan Agate Pit-Pop, a quien algunos medios identificaron como Bill Jennings, aunque ese dato jamás fue oficialmente confirmado por Scotland Yard. Se trataba de un contacto proporcionado por Ronald Biggs. En 2014, con motivo del rodaje de un documental sobre el 50 aniversario del asalto al tren de Glasgow, Douglas Gordon Goody reveló que el misterioso confidente que proporcionó los datos sobre el cargamento especial del tren respondía al nombre de Patrick McKenna, un empleado de correos natural de Belfast. No obstante, la persona en cuestión ya estaba fallecida y su familia asegura que jamás le vieron gastando dinero y que continuó en su trabajo hasta su jubilación. Solo se recuperó menos de la 10ª parte del dinero robado. Lo restante se evaporó, gastado por los atracadores. Damos paso a nuestra sección Club de Lectura, en la que de manera semanal proponemos un libro a los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Los criterios que adoptamos para seleccionar las diferentes obras que pasan por esta sección son que correspondan a una temática variada y que respondan al principio de literatura de calidad, de la que nos hace reflexionar al tiempo que nos entretiene y nos emociona. En esta oportunidad nuestro libro es La soledad de los perdidos, un texto escrito por Luis Mateo Díez, cuya primera edición se fechó en 2014 y que ha sido editado por Alfaguara. Nacido en 1942, Luis Mateo Díez es uno de los más reconocidos escritores españoles. Doble premio de la crítica en 1986 y 1999, doble premio nacional de narrativa en 1987 y 2000 y premio nacional de las letras españolas en 2020, son algunos de sus innumerables y más relevantes galardones. Como punto de partida, conviene advertir que con La soledad de los perdidos ocurre algo similar a lo que pasa con determinadas medicinas, que tienen la capacidad de curar extraños males, pero también cuentan con tantas contraindicaciones, enumeradas mediante un aparatoso prospecto, que al paciente le entran serias dudas sobre la conveniencia de ingerirlas. Porque en efecto la obra de Luis Mateo Díez constituye un ejemplo paradigmático del estilo de este excelente autor, una técnica narrativa exquisita capaz de alumbrar una escritura que de tan pespunteada parece inconsútil, una anécdota somera pero no por ello exenta de relevancia. O un formidable conjunto de personajes concebidos, por emplear algunas de las palabras utilizadas por el propio literato, como sombras, hormigas, ánimas, individuos secuestrados de sí mismos, que trapichean, subsisten, conspiran o se zahieren en una interminable sinfonía de desconcierto. A la cabeza del elenco se sitúa Ambrosio Leda,
quien mal vive escondido entre las calles de Balma, la ciudad de sombra, desde hace 15 años. Leda es un moderno Sísifo que en vez de acarrear una piedra porta un saco, quizá más liviano que el del mito griego, pero no por eso menos enojoso. También tiene en particular protagonismo el menesteroso pícaro Carpo Expósito y su alter ego niño escapado del correccional, o el poeta vergonzante y gacetillero del vespertino Lepo Corada. Y junto a ellos una formidable pléyade que muestra la solidez creativa de Luis Mateo Díez. El cojo, tan misterioso como escurridizo, Lila, hija del protagonista, Lino Varo, Zeno Maceda, Baito Peña y el pasante Pereda. Y también la vidente niña Lucina, el esotérico Ariel Volado, Armil Llovera, Telva Romero, Marcial Mansarda, Gildo y Cornelia, Donato y Corvino. Hay personajes para todos los gustos, atribulados como el obispo Galar y el gobernador de Besar, enloquecido sin duda el guarda Cotomarayo o el clérigo Cornelio se llevan la palma. Y también hay patéticos como la sempiternas novia Scala, con sus padres Casimiro y Doradía, y Egira, junto a su tía Benilde, e inquietantes como Rufián Glauco, Valdesamario y Capirote, o incluso Colindres y Maroto. Por si todo lo dicho fuera poco, tenemos la participación en un estudiado contracampo narrativo de un conjunto de anónimos personajes que actúan a la manera de un coro griego, así como de distintos animales, con lobos y zorros y gatos a la cabeza, que hablan, actúan y piensan como seres humanos. No menos relevante es la propia ciudad de Balma, entre ruinas reales y escombros morales, cercada por los ríos Nega y Margo, el bosque de Alcidia y los valles de Murales y Venero. Luis Mateo Díez nos invita a un apasionante recorrido por sus distritos: Colominas, Condonación, Ejido, Manchuria, Simiente, Temblor. Por sus diversos barrios: Conveniencia, Firmamento, Registro. Por calles como Aranciles, Arquitecto Mestalla, Capitán Cabieda, Capitán Guisasola, Comandante Artesa, Confecciones, Contenedores, Cuenco, Cuesta del Racimo, Cuesta Vestales, La Mela, Prisma. O por plazas como Alzamiento, Lindero, Mirto. En compañía de sus personajes visitamos bares, bodegas, tabernas y cafeterías, barandales, Buenos Aires, Corvo, Galpón, Lucerna. Y asimismo nos encontramos ante cines, teatros o confiterías, y también nos adentramos en las iglesias de Escapulario y Santilde, o en la misteriosa estación del tren. El tercer gran elemento de la novela es su peculiar atmósfera, tan gélida como brumosa. Luis Mateo Díez vuelve a demostrar su maestría a la hora de utilizar el frío como elemento integrado en su discurso narrativo. Pocos escritores hay en lengua castellana capaces de hacerlo con su sutileza y pericia. La niebla envuelve Balma y atrapa de manera indefectible a todos y cada uno de quienes allí se encuentran. Si afirmamos que en La soledad de los perdidos advertimos reminiscencias de Pedro Páramo de Rulfo y de Otra vuelta de tuerca de James, muy posiblemente el lector avezado creerá entender por dónde van los tiros. Pero que nadie se llame a engaño, porque Luis Mateo Díez va mucho más allá, por supuesto. Nos encontramos ante su habitual territorialidad, en la línea de Faulkner o Benet, pero también con un devenir peripatético, en el triple sentido del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que lo aproxima al Ulises de Joyce. Hay episodios de la novela que recuerdan al pinchón más psicodélico de El arcoíris de gravedad. Sí, ese extraño libro acerca de las elecciones del militar Tyrone Slothrop cada vez que cae una bomba alemana V2, o de la susceptible bombilla llamada Byron que cree ser perseguida. Así ocurre con la aparición del Papa Pío XII
como preservador de los valores vaticanos y de la institución del matrimonio o de la Santina Colunga con su palmatoria liberadora o con la peripecia del pollo descabezado y sin embargo inusitadamente vivaz, aunque posiblemente el colofón lo constituya el sucedido en el que aparece Francisco Franco, ese Francisco Franco en efecto, mientras es curado de un perdigonazo en las nalgas. Y también hallamos ecos de Lovecraft o Wells en las sorprendentes referencias a los extraterrestres que en su momento hollaron y profanaron Balma. En suma, La soledad de los perdidos no es una novela que deje indiferente. Es muy recomendable para los seguidores de Luis Mateo Díez, para quienes tienen particular aprecio por la prosa poética de Juan Ramón Jiménez, para aquellos que entienden que hay un tipo de literatura que no precisa de anécdota narrativa para emocionar. Pero quizá no sea la mejor obra para quien desee pasar el rato o incluso adentrarse en el universo literario de uno de los grandes creadores españoles de estas últimas décadas. Es posible que uno de sus primeros libros, La fuente de la edad, constituya un punto de partida más amable y digerible. Luis Mateo Díez, La soledad de los perdidos, editorial Alfaguara. La recomendación para nuestro club de lectura. El reposo del fuego, poema de José Emilio Pacheco. Pero el agua recorre los cristales musgosamente. Ignora que se altera, lejos del sueño, todo lo existente. Y el reposo del fuego es tomar forma con su pleno poder de transformarse. Fuego del aire y soledad del fuego, al incendiar el aire que es de fuego. Fuego es el mundo que se extingue y prende para durar. Fue siempre eternamente. Las cosas hoy dispersas se reúnen y las que están más próximas se alejan. Soy y no soy aquel que te ha esperado en el parque desierto una mañana junto al río irrepetible en donde entraba y no lo hará jamás, nunca dos veces, la luz de octubre rota en la espesura. Y fue el olor del mar, una paloma como un arco de sal ardió en el aire. No estabas, no estarás, pero el oleaje de una espuma remota confluía sobre mis actos y entre mis palabras, únicas, nunca ajenas, nunca mías. El mar que es agua pura ante los peces jamás ha de saciar la sed humana. Charo Onieva nos ha recitado el poema El reposo del fuego, escrito por José Emilio Pacheco. It's a miner's curse. Y hasta que ha llegado el podcast número 123 de ¿Qué hay de tu vida? El programa de Radio Cincuentopía. Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. ¿Qué hay de tu vida? El programa para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el jueves próximo. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía.